Muchas gracias por acompañarnos. Profesor, qué bueno que nos hayamos reencontrado, teníamos estos pendientes hace un tiempo. Sí, un encuentro de los olivos, ¿verdad? Sí, qué bien, Gustavo. Yo contento. Sí, tenía mucho tiempo por venir a tu tan visto programa y sé que las oportunidades las estábamos esperando y ahora en estos días de Navidad se nos da, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Primero hablemos un poquito de la propia universidad, que no es un tema que no tenga que ver con lo económico también, porque el gobierno en el presupuesto que se elaboró para el año entrante no contempló lo que la UAS venía pidiendo, reclamando, un aumento sustancial del presupuesto. Sí, sabe que en la lucha de la UAS por el presupuesto es una lucha, más que de dinero, es una lucha de conciencia, yo lo llamo así. Es una lucha de que se entienda cuál es el rol de una universidad pública, una universidad estatal, la principal universidad de un país. Desafortunadamente eso todavía no ha sido bien entendido. Es una lucha que se da también en todos los países de América Latina. Actualmente las instituciones del Estado tienen problemas de financiamiento, pero nunca tan cerca como el problema de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Sabes, Gustavo, que tú te pones, yo sé que tú eres un investigador y que te encanta estar en el tema de las cifras y los números, tú le das toda una mirada a todos los procesos de cómo están siendo financiadas las instituciones del Estado básicamente en los países más comparados que son Centroamérica, el Caribe, por la Por economía. el tamaño de nuestras Sí, economías. el Sí. tamaño y la naturaleza de nuestras economías. Y si tú observas las cifras que se invierten en educación superior en la universidad estatal y lo comparas con la de nosotros, la diferencia es abismal. Ahí ustedes tienen al día las cifras de inversión por alumno, por ejemplo. Sí, la UAS está invirtiendo cerca de 900 mil pesos por alumno al año. Pero ¿qué ocurre? Cualquier universidad pública de Centroamérica y de América Latina te está invirtiendo 3.000, 4.000, 5.000 dólares, perdón, al año. $900 al año, perdón. Aquí es $900 y ellos son 3.000 y Y tantos de 3.000 miles de y dólares 4.000 y 5.000 dólares al año. Ni Sí. hablar entonces de universidades de élite ya. Hay universidades en Estados Unidos, por Que ejemplo. tenemos que hacer la salvedad, profesor, que ese dinero no es que exactamente todo eso se gasta exclusivamente en cada alumno, No, porque ahí se sino contempla es una media de todo lo que se extensión, invierte en investigación, una en universidad, una ¿no? universidad, todo, obviamente. Sí. Es muy bueno. Entonces nosotros andamos rondando los $900. Cuando tú observas, dices, no, pero realmente no puede haber esa simetría. Y entonces esa es una lucha que nosotros tenemos. Nosotros como universidad ni siquiera hemos estado exigiendo el 5% de la ley. Que eso está incluso Sí, consagrado por ley. sí, tratando de sincerizarnos y sabiendo que el país tiene muchas realidades. La UAS lo que ha estado pidiendo son aumentos para responder. Inclusive el presupuesto que sometió el Consejo Universitario, encabezado por nuestra señora rectora, la maestra Emma Polanco, recientemente, y ella lo decía, es simplemente para cubrir déficit y resolver los problemas cotidianos. Y ni siquiera para eso se ha podido todavía resolver ese problema. Ustedes no llegaron, digo yo, el Consejo Universitario, no sé, la Rectoría, ¿no hubo algún tipo de reunión, de contacto en este año antes de que se elaborara el proyecto de presupuesto en el gobierno? Sí, mira, en honor a la verdad, yo creo que nunca se había hecho un esfuerzo tan grande. La señora rectora, yo creo que, y nosotros como autoridades, yo soy decano de Ciencias Económicas y Sociales, varios vicerrectores, varios decanos, estuvimos visitando inmensa cantidad de congresistas, funcionarios públicos vinculados a las áreas del financiamiento. Muchos fueron a nuestra universidad, muchos se solidarizaron. Se dio toda una sinergia en todo este proceso, se comenzó como nunca. ¿Y con los desde el ministros principio de del gobierno año, hablaron? con todo. La señora rectora se reunió con el ministro de Hacienda, con presupuesto, el director general de presupuesto, ministro, con todas las áreas vinculantes. Pero no se logró lo que ustedes entendían. No, porque realmente, tú sabes que yo creo que hay dos cosas, vuelvo y lo digo. Primero hay que tratar de entender como país la importancia de una universidad estatal si se quiere generar movilidad social, si se quiere, ahora que a propósito, tú sabes que eso es uno de los temas que quizá hablemos ahorita, el tema de los problemas que se están dando en el mundo producto de la desigualdad, esos roles que tienen... Solo hay que ver una cosa,
Nuestra universidad estatal principal, que es la UAS, porque hay unos institutos superiores también que son de carácter público, pero no tienen ni el tamaño ni el alcance que tiene la UAS en términos de territorio. Así es. Tenemos la universidad en la capital, Ajá. tenemos con categoría de recinto el de San Sí. Francisco de Macorís, Sí. UAS San Francisco Y el de recinto, el de Santiago. y recinto Santiago. Solo esos dos. Son los otros son subcentros. No, centros Centro. regionales. Y Y hay hay una subcentros también. Hay subcentros Está el que subcentro, derivan. sí, está el subcentro En de total, Santiago ¿cuántos Rodríguez. estudiantes estamos hablando tiene la UAS a nivel nacional? Andaba en el último informe que vimos por los 226.000 estudiantes. 226.000. Somos una macrouniversidad. Entramos dentro del conglomerado de la macrouniversidad. En América Latina creo que nada mandan 3 o 4 que son superiores a Y nosotros. son de países muy poblados, como Sí, México, por ejemplo, México, Brasil. la UNAM, Brasil, con la Universidad de San Paulo, la UBA de Buenos Aires. Es decir, son excepciones, pero en sentido general, per cápita, por el tamaño de nuestra población, nuestra Universidad Mucho Autónoma de más. Santo Domingo. ¿Cómo anda el tiene un promedio impacto. de número de estudiantes por aula? Por ¿Sabe que sesiones? el promedio ronda los 60 estudiantes por aula? No debería ser. La media debe de andar entre los 25 y 30 hoy en O día. sea que los Son los profesores van un estándares. poco forzados ahí. Se dice que, bueno, los docentes hasta cierta manera son los que están, o los que estamos, porque uno, aunque soy decano, no pierdo mi condición de docente, estamos subsidiando. No, eso se ha establecido en estudios antes, sí. de que aquí hay el mito, bueno, el Estado subsidia una parte, los padres de los alumnos, sobre todo en las universidades privadas, subsidian, pagan una parte, pero hay una parte del costo de la educación superior que es pagada por los docentes. Sí, realmente Porque hay un subsidio. lo que se paga de hecho son pocos los que pueden vivir totalmente de la docencia. Pero hay otra parte también, Gustavo, que hay otra realidad que no se puede ocultar. ¿Quiénes van a la UAS? A la UAS van los jóvenes, en su gran mayoría, aunque es una universidad muy heterogénea, pero en el peso específico, jóvenes de bajos recursos que vienen de escuelas públicas, donde incluso hay otro componente que tú lo viste en el informe reciente de PISA, cómo están llegando esos jóvenes a nuestras universidades. Entonces hay un esfuerzo doble. La UAS tiene entonces que formarlo con el ciclo básico, pero aparte de eso Tratar también, de llenar esas lagunas. pero también los docentes, cuando entran a las asignaturas especializadas, también reflejan eso y también tienen que seguir llenando, y también esa es otra parte del subsidio. Porque son formas también de contribuir, que no es con una contribución Sí, directa. es complejo el asunto, no es Sí. tan Sí. fácil quizá como algunos piensan, decir, bueno, que se aplique una baja académica, que no, porque esa universidad responde a una realidad social. Sí. Mira, yo vengo recientemente de una reunión de decanos en Sudamérica, y en una autoridad de una universidad estábamos debatiendo los presupuestos de las instituciones del Estado. Y vemos el caso, por ejemplo, de Honduras, que sabe que es una economía que no tiene ni cerca del dinamismo de la de nosotros. Debe ser como una tercera parte del volumen nuestro, del PIB nuestro, ¿no? Y sin embargo, en Honduras se invierte un 6% del presupuesto para la universidad estatal. Y algo más, un 6% de las donaciones que recibe el país, También. de cualquier área, donación en materia de salud, de construcción de obras de infraestructura, de lo que sea, un 6% para la universidad estatal, para que continúe con su plan de desarrollo. En el gran reportaje, yo diría, que hizo Andrés Oppenheimer, mucha gente no le gusta por el sesgo ideológico, pero nada, Sí. es un libro que tiene información importante que trata sobre la educación. Él hizo un recorrido en muchos países que se consideran modélicos en términos de educación, Japón, China, algunos países europeos, y él abordaba cómo algunos han tratado de mejorar el rigor en la educación, y una de las vías que se hace es que algunos países refuerzan mucho la calidad de su diversidad, si es Sí. una o de las universidades. Honduras parece que está recorriendo ese camino. Si Sí, está allá- fortaleciendo la universidad, Sí, como una estrategia de desarrollo. eso hará que hacia abajo también Sí. se tenga mayor rigor, porque no Claro. todos podrán entrar a la Claro. universidad si le exigen mucho. Sí, así mismo, bueno, en el libro de Oppenheimer señala casos muy emblemáticos, pero fíjate, todos esos países, incluso hay países que recorrieron ya la ruta y hoy son potencias económicas. Como a muchos años atrás, la India, por La ejemplo, India, por en los ejemplo. años de Nehru, se comenzó con esto que ahora es como una novedad de la doble titulación o los acuerdos con
universidades de un país y otro, que se haga una parte del estudio aquí, otra allá. Y él lo hizo como India era parte fundamental del movimiento de los no alineados. Él no se fue y solo hizo convenio con universidad de países con cierta visión de la economía y la política. Así es. Él hizo con universidades norteamericanas, británicas, francesas, Sí, japonesas, sí. de la Unión Soviética. Entonces, un poco fue como el sumum. Por eso la gente en la India son tan buenas en asuntos de matemáticas. Ellos Claro. son los que están dominando eso. Mira, nosotros siempre estamos compitiendo en estos rankings, en el Foro Económico Mundial, en qué posición vamos a quedar, todo esto. Y nosotros tenemos que hacer conciencia y de que no se puede ser competitivo sin una vasta inversión en materia de educación y de educación universitaria, de investigación. Y entonces, en esos roles, normalmente la responsabilidad de un Estado descansa en la institución pública, no descansa en el sector No, privado. no, porque, bueno, usted no le puede pedir a alguien, sea una fundación, sea una empresa, que sustituya al Estado, porque eso no es posible. Hay una Exacto. responsabilidad que usted no puede abandonar. Entonces, esa responsabilidad estatal, nosotros estamos apelando a que, en propósito que vienen procesos electorales, que los partidos políticos, el actual, lo que están terciando, como dicen, se sienten y vean qué modelo de educación superior quieren para su país si de verdad queremos ser competitivos. ¿Cuál es el rol de verdad que queremos con una universidad? No, y como se la puede Universidad hacer Tomás Santo Domingo? incluso, se pueden hacer acuerdos Sí. entre el Estado, las universidades, porque vamos a englobarlas a todas, aunque principalmente la UAS, y el sector empresarial, porque hay una parte, es verdad, que ellos necesitan para, como generadores de empleo que son. Sí. Una parte. Ahora, hay áreas, y uno lo ve, si un muchacho va a buscar un crédito educativo y va a estudiar una carrera de humanidades, lo más probable es que digan que no hay dinero disponible. No, no hay. Y eso se entiende, porque el industrial quiere una persona que le reproduzca su riqueza. Así mismo es. Entonces, pero el pensador hace falta en una sociedad. No, porque bueno, no podemos tener una sociedad rica, bruta. Sí, sabe que es toda una corriente neoliberal que está siendo muy pragmática, pero a la larga todo el mundo sabe que siempre va a hacer falta ese tipo Yo de solo le pregunto a algunos carrera. amigos, pónganse a pensar si los países más ricos han abandonado sus humanidades. No, imposible. Ellos no son tontos. No, y conocer Aunque se los receten a esto. Sí, no lo van a hacer, No. es que no lo van a hacer. Tú ves el caso en Europa, las humanidades son Y en disciplinas Estados fuertes, Unidos. y lo mismo Estados Unidos. Usted ingresar en la Universidad de Nueva York a uno de los colleges que tiene las carreras humanísticas, Sí. es un sedazo fuerte, un rigor. No, O sea, no todo el mundo entra. Entonces, ellos le dan importancia, aunque le digan a países como estos que no protejan esas áreas, ¿no es verdad? Sí, no, y las humanidades y las ciencias sociales de por sí Exacto. tienen un peso específico importante en ese tipo de países que han apostado al desarrollo. Nosotros sí creemos que, ahorita tú mencionaste algo interesante, Gustavo, tú dijiste acuerdos sector público, sector privado. Nosotros creemos en la iniciativa pública-privada. Con planificación. Con planificación y con una agenda. Por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las autoridades son autoridades que están claros en que no vamos a pedir un presupuesto por pedirlo. Nosotros estamos dispuestos, y la señora rectora lo ha dicho, Y son realistas. a que nos sentemos, a que nos veamos. No tenemos problemas con procesos de veeduría, con procesos de crear agendas compartidas, de crear agendas comunes, de vernos. Incluso eso es parte de la nueva dinámica de la nueva gestión universitaria. Nosotros, por ejemplo, en este año, precisamente pensando en todo eso, nosotros hemos roto hitos, hemos hecho actividades súper interesantes con el sector privado, con el sector público. El Ministerio de Hacienda celebró este año los 18 aniversarios con nosotros y eso fue todo un acontecimiento. Sí, hemos visto, sí. El BID, que tú sabes que hasta cierto punto... Y la Escuela de Economía, Sí. hace unos años hacia acá, ha estado muy dinámica. Sí. Cuando estaba el profesor Siriaco de decano. Ahora es vicedecano. Ahora es vicedecano. Sí. Ustedes Y él era el director. dinamizaron mucho, Sí. haciendo puntualizaciones, recomendaciones, Sí. que ese papel, hubo un momento que nuestra Se universidad había perdido. como que se lo dejó a las privadas. Sí, no, y nosotros estamos haciendo estudios de coyuntura. Eso es importante. Estamos haciendo análisis del comportamiento de la economía periódicamente. Próximamente vamos a hacer otro trabajo en ese sentido. Y nosotros estamos tratando de hacer aportes sociales. No queremos que se vea una universidad plenamente docentista, sino que queremos una universidad contribuyendo al desarrollo nacional. Eso es importante. Sí. Bueno, profesor, pasemos entonces, ¿cómo usted ve este año que ya concluye, verdad, en cuanto a cómo ha estado la economía dominicana?
se sigue observando, incluso la CEPAL, diciendo, bueno, República Dominicana es de los países que sigue creciendo. Muchos dicen en dónde ha estado el secreto, porque ha habido crisis, incluso una de nuestras industrias más importantes de servicio, el turismo, fue lesionada por una campaña aviesa, digo yo, que se hizo de algunos medios en Estados Unidos, por suerte que ya pasó, y otras eventualidades, y sin embargo el crecimiento sigue. No estamos tan bien en cuanto ¿verdad?, el reparto de esa riqueza, la participación, pero sí seguimos creciendo. Y con sus altas y sus bajas, la estabilidad macroeconómica más o menos se ha mantenido. Sí. ¿Sabes qué, Gustavo? Nosotros, a propósito de esa campaña, y antes de entrar al análisis completo, que no quiero que se me quede esa partecita, esa campaña aviesa, esa campaña malsana de hacernos daño, no se ha descubierto a ciencia cierta de dónde surgió, aunque afortunadamente pasó, dejó sus escuelas. Claro. Los últimos informes del Banco Central hablan de una merma. De una merma en el sector turístico, cuando debió de haber sido una alza por todos los elementos que favorecen a que nosotros sigamos creciendo en el sector. Es decir, que el daño está hecho. Pero yo creo que la economía dominicana, fíjate, este año 2019, con ese problema del turismo, más el problema de la inestabilidad política que se vislumbró en unos 3 o 4 meses. Incertidumbre. O incertidumbre, no le vamos a llamar crisis política. No. Pero hubo una incertidumbre que eso siempre genera tensión, siempre genera cuidado en los inversionistas. Con todo y eso, parece que vamos a terminar sorprendidos con la tasa de crecimiento de la economía. Es decir, vamos a crecer, a pesar de que muchos de nosotros pensábamos que con todos esos elementos quizás íbamos a poder descender en 4.5, 4.6, pero parece que vamos a rondar la media de los últimos 50 años, que es el 5%. 5 o algo, un poco menos, un poco más. Sí, un poquito menos, un poco más. Entonces nosotros creemos, Gustavo, que eso es alentador por ese lado. Nosotros tenemos muchos datos alentadores que se mantienen, pero es como que si hubiesen 2 países a la vez, es decir, una tasa de crecimiento envidiable. El mundo va a crecer cerca de para el 2020 hay proyecciones de que el PIB a nivel mundial crezca cerca de un 3.4. Nosotros estaríamos hablando de que seguiríamos manteniendo una proyección de crecer cerca del 5%, es decir, eso es muy importante. Tenemos un tema de una inflación siempre bien controlada, eso es importante. Tenemos otro tema de que tenemos una tasa de cambio bajo control, reservas importantes del Banco Central, pero entonces tenemos otros temas en agenda que nosotros no logramos superar y que en cualquier momento nos puede generar un problema grave. Todo el mundo sabe que el problema que está latente, y lo ha dicho hasta el propio gobernador del Banco Central, el ministro de Hacienda, presidente de la República, es el tema de la deuda. Entonces, eso es un tema que para el 2020 el país tendrá que sentarse. Y este presupuesto que se elaboró contempla 246 mil millones más de déficit. Es para el pago de... Bueno, que bono, cosas, que es deuda, finalmente es deuda también. Sí, deuda. Ya estamos más o menos, si se suma por encima del Banco 2% Central, del PIB. El déficit casi fiscal, estamos hablando casi de la mitad del presupuesto. Sí, eso es una cifra. ¿Y el PIB anda por dónde? Por los 2.2% del PIB anda el déficit fiscal. El déficit fiscal, del 2020. Pero la deuda ya está casi en la mitad. Sí, entonces eso es súper preocupante. Tenemos una deuda que va a rondar casi los 37 mil millones de pesos. Esa es una parte, profesor. La otra es algo que el propio presidente Medina, en su primer mandato, celebró una reunión con los más grandes empresarios, los patronos que más empleo tienen aquí. Y él mismo dijo que él nos explicaba cómo la gente podía vivir con un salario de 10 mil pesos. Pero eso ocurre también en el Estado, o sea, en el gobierno. Y no se ha hecho, yo no sé, un acuerdo, porque ni siquiera se ha sometido un proyecto de ley, pero tampoco ha habido un acuerdo buscando consenso, como llaman, entre patronos privados y entre el Estado, para ver cómo se busca, no quizá un alza muy importante para evitar cierto descontrol, pero una compensación mayor, quizá hasta para, como dirían los keynesianos, alentar un poco la demanda. Pero usted me va a responder eso cuando volvamos a esta pausa, profesor.
Gracias.